Sí, espero y deseo, de verdad, de todo corazón, que en esta mañana cada uno de nosotros salgamos con la porción que Dios quiere para nosotros. En un grupo como el nuestro, aunque no sea excesivamente numeroso, cada ser humano es un mundo. Tu circunstancia no es la mía, aunque a veces dice la palabra que pasamos por momentos parecidos, ¿verdad? Las mismas tribulaciones, periodos en la vida similares, pero seguro que hoy yo soy el único que estoy como estoy, ¿eh? Y tú estarás en tu estado. Por eso es muy tranquilizador que dice que Jesús, que es el buen pastor, llama a cada oveja por su nombre. Y a cada una le da lo que necesita. Yo no sé si tú necesitas hoy ungüento o palo. Porque sí, porque el buen pastor lleva la vara y el cayado, ¿no? Y lleva el aceite en el zurrón. Entonces él palpa la oveja y sabe la que tiene fiebre y la que tiene el hocico seco, y a esa le pone ungüento. Pero a otra que está pisoteando el pasto de las demás, le da con el palo. Vamos a ver si voy a tener que sacar yo. No, hermana, esa es una risa santa. Bueno, vamos adelante. Porque la palabra que el Señor me ha estado tratando en esta semana tiene de todo. Tiene de todo. Y tengo en la cabeza ahora mismo una nube. Digo, Dios mío, que salga lo que tú quieres, pero que salga bien. Como sé que os gusta mucho la lectura, vamos a leer varios textos bíblicos para que dé una orientación a lo que Dios quiere. Mira, te invito a que vayas al Evangelio de Mateo, muy fácil, y al capítulo 21. ¿Sabe? Le he puesto un par de títulos a esta meditación para que después el pastor coja el que más le guste. El primero que quería que sirviera como algo que te ayude es: limpiemos la casa de Dios. Pero como estamos en el año de la promesa, o de las promesas, también le he puesto promesa de su presencia, ¿vale? Porque el Señor ha prometido su presencia. Incluso cuando Moisés, en un momento de angustia, ¿verdad?, le pidió a Dios: si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de aquí, ¿no? Y el Señor dijo: bueno, vas a experimentar mi presencia. Lo que pasa es que tuvo que interpretar hasta que llegó el silbo apacible, ¿no? Pero yo necesito, y todos necesitamos, que su presencia esté con nosotros. Yo creo que en esta mañana puedo afirmar que el Señor está aquí. Y como somos un pueblo que cree en dones, en talentos, y que cuando alabamos a Dios le buscamos de corazón, Él ya ha comenzado a tratar con nosotros. Seguramente que en alguna alabanza, en alguna palabra, ¿verdad?, en algún don, ya Él está tratando con cada uno de nosotros. Si vamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, leemos un texto conocido por todos, ¿verdad? Creo que ha sido un texto que también se ha enseñado en varias ocasiones. Y vamos al versículo 12. Deciros que este pasaje está reflejado en los 4 evangelios, con lo cual yo creo que implica que quería el Señor dejarlo bien clarito, ¿eh? En los 3 sinópticos, de una manera paralela, diríamos que guardando ese concepto, ¿verdad?, de orden y de semejanza, y en el de Juan, que después explicaremos un matiz importante. Versículo 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios. Vamos a quedarnos con esa primera expresión. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y los que maman perfeccionaré la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó en ella. Bien, este es un pasaje profético. Voy a acumular todas las lecturas, la mayoría al principio, porque si vamos al profeta Isaías, en el capítulo 56, y el versículo 7, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Vamos de nuevo al segundo evangelio que recoge este momento, Marcos, capítulo 11 y versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y versículo 45 al 48. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Vamos al profeta Jeremías, donde se nos describe el cumplimiento de estas palabras también de Jesús. Capítulo 7 del profeta Jeremías. Y versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones.
¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Aleluya. Hemos leído los 3 sinópticos, que veis que el pasaje es muy parecido y recoge el mismo momento histórico. La última semana de Jesús, ¿verdad? Después de la entrada triunfal en Jerusalén, durante esos días ocurrieron una serie de sucesos. Y uno de ellos fue este que estamos leyendo. Pero Juan coloca, diríamos, el mismo episodio, lo coloca, sin embargo, al comienzo, literalmente al comienzo del ministerio de Jesús, en el capítulo 2 de Juan. Y algunos estudiosos de la Escritura dan 2 explicaciones. O bien ocurrieron 2 sucesos parecidos, uno al comienzo de su ministerio y otro al final, o es que Juan, que no guardaba, diríamos, la misma presentación del Evangelio que los otros 3 escritores, no se preocupó tanto del orden, diríamos, temporal, sino que lo colocó allí y no se preocupó más. Bueno, cada uno puede interpretar. Si fueron 2 episodios parecidos, diríamos que el intervalo de tiempo podrían ser 2 años, ¿no? El Señor se sabe que estuvo en 3 Pascuas de esta categoría y que a lo mejor del primer suceso al último, pues volvió a corromperse la situación. Es decir, limpió en ese momento y después al cabo de 2 años aparece de nuevo y sigue la cosa igual. Pero bueno, eso lo dejo ahí para los estudiosos y que empleéis todo el tiempo que queráis en decantaros por alguna de las interpretaciones. Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían, fíjate, bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. Amén. Ahora voy a leeros un pasaje del Antiguo Testamento. Como es un poquito largo y puede que te pierdas un poco en él, te lo voy a explicar así someramente. En estos pasajes que hemos leído, nos ubicamos históricamente. Jesús en presencia, va al templo. Hay un pasaje muy interesante de uno de los escritores que dice que la noche anterior Jesús había dado una vuelta por Jerusalén y se había acercado por la zona del templo. Hay matices en la Biblia muy interesantes. Bueno, pero en este pasaje vemos a Jesús que entra al templo, ve lo que está ocurriendo, hay unas profecías mesiánicas sobre él que tienen que tener cumplimiento y ahí vemos una demostración, diríamos, de la personalidad de Jesús, porque a veces a Jesús se le tiene siempre como muy manso, muy humilde, que lo aguanta todo, que lo sufre todo, y es verdad.
Pero hay momentos donde Jesús también transmite lo que siente Dios cuando se indigna por ciertas cosas que ve y se producen. Y es un reflejo de la ira de Dios venidera. Recuerden, hermanos, se habla del segundo templo en el caso de Jesús. Algunos dicen que no, que era el tercero, porque recuerden, el primer templo, el de Salomón, Nabucodonosor lo destruyó. Después, cuando Esdras y Nehemías vuelven, reedifican en parte ese templo que había sido destruido. Pero algunos dicen que eso fue una reedificación muy modesta, porque incluso el día que lo vuelven a inaugurar, los que conocían el anterior templo lloraban y decían, ¿por qué lloráis? Dice, porque este no se parece en nada al de Salomón. Bueno, así que cuando después Herodes ya sobre esa estructura reedifica el suyo, grandioso, pues algunos dicen, no, ese fue el segundo templo, ¿no? Bien. El primero y el segundo fueron destruidos. Quédate con esto. Y el segundo, se cumplió la profecía de Jesús, que no quedó piedra sobre piedra. El Señor me ha permitido, junto con algunos hermanos, estar a mí en el lugar. Se supone que estaba el templo. Lo único que queda hoy es una gran explanada. Debajo hay unos arcos que sostienen todo eso. Y que se supone y entiende que sobre esa explanada se ubicó el templo que edificó Herodes. Ahí hay una mezquita en un lado y otro monumento árabe en otro lado, que es el fruto de las peleas que tienen allí constantemente, tanto los judíos como los árabes, por la explanada de las mezquitas. Habréis oído las de veces que ha habido allí conflicto. Y queda el muro que contenía la gran base, ¿no? Que es el muro de los lamentos. Y hay allí una calle paralela a ese muro donde hay grandes piedras que se supone que son las piedras que los romanos cuando demolieron el templo las tiraron allí. Así que tú puedes ver hoy esa gran ruina, Pero el pasaje que vamos a leer es muy interesante porque habla, yo diría, no sé si habla de una manera simbólica o real, sobre lo que hacían en oculto aquellos que tenían que velar por la pureza del templo. Y el profeta Ezequiel, hablando de parte del Señor, hace lo que diríamos una radiografía y pudiera ser algo, digo, ¿no?, real, o algo simbólico de lo que era la vida de aquellos responsables de que el templo fuera lo que tenía que ser, y saca a la luz oscuridades ocultas. En el capítulo 8 del profeta Ezequiel, son 18 textos. Si se me traba la lengua, perdóname, porque uno empieza a leer, se le seca la boca un poco. Y además, menos mal que Dios me está conservando la vista de cerca, porque soy capaz de leer todavía mi Biblia. Vamos allá. Visión de las abominaciones en Jerusalén. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba aparecía el resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo:
hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, justo a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones en la casa de Israel? He aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incenciario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi enojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Creo que es un pasaje para amarrarse, ¿verdad? Los cinturones. Para reflexionar. Y para sentirse, yo diría, creo que necesito una reflexión, ¿no? Bueno, hemos explicado un poquito el hecho histórico, ¿verdad? De cuando Jesús entró en el templo, lo que vio allí y lo que hizo. Yo te haría una pregunta en esta mañana. ¿Tú tendrías en tu casa, viviendo contigo, un buey, una oveja, las gallinas, animales de granja? ¿Te acostarías con ellos? Probablemente si tú convives en mitad de los animales y sus deposiciones, creo que necesitarías un buen psicólogo que te analizara. Porque creo que el ser humano, ¿verdad? Y al menos en nuestra cultura, aunque sé que hay cultura, y yo he estado en una casa de esta del norte de España, donde arriba vivía la gente y las vacas estaban abajo, pero bueno, estaban separadas por lo menos. Pero yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría convivir con suciedades, ¿verdad? Con malos olores, con griteríos
y que tú en tu propia casa no tuvieras el control de lo que ahí ocurre. Que cualquiera entrase allí y dijera lo que hay que hacer, cómo hay que arreglar, cómo esto, y tú dijeras, soy un extraño en mi propia casa. Creo que si uno tuviera buena personalidad y tuviera lo que hay que tener, diríamos, echaría allí a todo el mundo fuera, ¿no? Oiga usted, que está en mi casa. Lo único que faltaba es que usted venga aquí a destrozármela. Pues más o menos, yo me pongo en cómo Jesús vio la situación. ¿Qué opinarías tú si vienes a mi casa y de buena primera entra en el salón de mi casa y ve que yo tengo todas las paredes pintadas de dioses, de imágenes, de, yo qué sé, de figuras demoníacas, ¿verdad? Allí. Tú dirías, hombre, Julio, ¿esto qué es, no? Digo, no, pero aún no lo ha visto todo, es que le voy a encender unas velitas, es que voy a hacer unas oraciones, es que voy a coger incienso. Tú dirías, esto no cabe, ¿verdad? ¿Tú tendrías eso en tu casa? Digo yo, ¿no? Vamos, yo voy a tu casa y veo eso y me escandalizo y lo primero que digo, tú no conoces nada del Evangelio, tú no has leído la Biblia, tú no lo comprendes. Pues imagínate, vuelvo a decir, me falta quizá en este aspecto conocimiento, podría indagar, si lo que vio el profeta Ezequiel era una realidad física y tangible o era una manera simbólica que Dios le estaba mostrando la situación de su pueblo y de sus sacerdotes y de sus levitas y de todos los ancianos, lo que estaban haciendo en su interior. Y algunos quizá por ahí cuando nadie le veía. Ahora comprendo un poco más, porque yo me indignaría, que Jesús tomara unas cuerdas para echar fuera a los animales. Algunos dicen, es que Jesús le pegó a la gente con las cuerdas. Otros dicen, no, era para mover a los animales. Mira, si se escapó un correazo y le dio a alguien, no me importa. De hecho, a los que tenían las palomas, que las tendrían en las jaulas, les dijo, quitad eso de ahí, ¿no? Un detalle muy curioso, ¿no? Para que no volcó las palomas allí, que los animales se murieran. Pero es verdad que el Señor, y dice que no consintió que nadie anduviera por allí como no fuera a hacer lo que tenía que hacer. Ya está bien de mover los animales, de mover muebles, ¿esto qué es? Era un mercado, como dicen a veces, un mercado persa. Yo nunca he estado en un mercado persa, pero aquello era, bueno, y él dice, pero vamos a ver si mi casa tiene que ser casa de oración. ¿Sabe lo que significa casa de oración? De comunión de Dios con su pueblo. No que allí estuvieran todo el día arrodillados, con las manos levantadas allí, orando, que también lo hacían, sino que tenía que ser el lugar donde hubiera relación entre Dios y su pueblo. ¿Cómo iba a haber relación con el ruido, con los excrementos, con el trapicheo de las monedas? Los que venían de fuera de Jerusalén tenían la obligación de cambiar las monedas por el ciclo del templo. Y los cambistas, que eran muy listos, sacaban grandes beneficios. Usura. Allí había usura, por eso dice cueva de ladrones. El primer templo fue destruido porque se corrompió el pueblo. Y el segundo fue destruido porque no permitieron que fuera la casa de oración por excelencia. Y mira el detalle que dice Jesús, para todas las naciones. Cuando Cristo murió, hay un gran hecho bíblico que fue que el pesado velo del templo, el que separaba el lugar santo del santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Dice que era un velo súper pesado. Imagínate, a lo mejor, yo no sé qué altura tendría, pero imagínate un velo que cayera de esta altura al suelo, un cortinaje tremendo. Cuando el Señor muere dice que se rajó de arriba a abajo, hizo y se separó, dando a entender que Jesús entró al lugar santísimo, el Cordero, la sangre expiatoria, y ese velo ya no volvió a cerrarse para nadie, significando que ahora todo ser humano
podría entrar a la presencia de Dios. Todo esto es historia. Quédate con ese cumplimiento profético de celo por la casa de Dios. ¿Tú tienes celo por la casa de Dios, hermano? Ahora vamos a explicar cuál es la casa de Dios hoy. Pero ¿tú vendrías a la casa de Dios a ensuciarla? ¿A gritar? ¿A corromperla? ¿A que fuera el lugar de tus propios intereses personales? ¿A traer escándalo? A mí me aterraría venir con esa intencionalidad, ¿no? Porque dice que Dios es celoso de su casa. No vaya a ser que Dios te corra a latigazos. Porque hemos visto en Cristo un reflejo de lo que la Biblia llama la ira santa. Uy, pero la ira puede ser santa, la de Dios sí, la tuya no. Y la Biblia habla del día de la ira, del cual nosotros seremos librados, gracias a Dios. Pero la Biblia habla del día de la ira de Dios y hace unas imágenes tremendas. Dice que la ira de su furor pisará su lagar y habrá como sangre que llegará arriba. Y bueno, cuando de una manera plástica se habla del día de la ira de Dios, es para temblar, ¿eh? Es para temblar. Pisará el lagar de su ira. Y algunos dicen, no, es que eso no se puede predicar, eso no. Hay que hablar del amor, de que Dios te va a curar, Dios te va a sanar, Dios te va a arreglar, Dios de amor, pero Dios es justo. Y dice que Él no pasará por alto el pecado, ni la maldad de nadie. Lo que pasa es que es paciente y quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero hay un día de la ira. Dios hoy nos dice cuál es su casa. Creo que todos en vuestra teología personal sabéis a lo que me estoy refiriendo. Después de la profecía de Ezequiel, dice que pasaron 60 años a la destrucción del templo. Y después de lo que el suceso de Jesús, puede que pasaran unos 40 años. Podríamos hablar del tiempo de su paciencia. ¿Sabe una cosa? Dios advierte siempre antes de su juicio. Para que nadie diga, hoy no lo sabía. A mí nadie me lo dijo. Como Dios es amor y misericordia, da un tiempo. Revela una situación, muestra algo que no está bien y da un tiempo para enmendar las cosas. Hoy estamos a tiempo, hermanos, aleluya. Si en esta mañana tenemos que enmendar algo, por favor, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Sabe una cosa? En las fiestas de la Pascua, los judíos tenían que escudriñar sus casas, yo diría hoy con lupa, en aquel tiempo no había lupa, me parece, para limpiar y quitar todo lo que durante el año se había contaminado, todo lo leudado, porque había que renovar todo. Entonces ellos tenían que mirar en la casa si había algún producto que había que limpiar y quitar. Y eso me recuerda que todos los días yo voy a mirar los rincones de mi casa. Es posible que haya cositas que ya no huelen bien y ya pasó su tiempo. En la carta a los Corintios, todos conocemos unos pasajes que hablan muy claramente de hoy cuál es el templo y la casa de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3.
y yo te voy a adelantar dos aspectos. La casa de Dios, hay una casa que es personal, que es tu vida, tú eres templo de Dios, tienes que ser casa de Dios igual que yo. Pero después está la iglesia que también es casa de Dios. Tú puedes tener tu casa muy limpia, maravilloso, y te preocupas de que esté limpia, que cuando Dios te mire no tenga que coger las cuerdas para sacar de ahí de una manera violenta o diríamos contundente. Pero yo diría en esta mañana, con permiso de los pastores, que hay que mirar también la iglesia. O no es casa de Dios esto ahora mismo. Y esta casa será tan limpia en la medida que tú y yo estemos limpios. En Corinto había creyentes que eran ejemplares, chapó, como dicen los franceses, ¿no? Intachables, siendo pecadores, lógicamente, pero a los cuales eran intachables. Pero había algunos fornicarios, adúlteros, murmuradores, llenos de pleitos. Claro, se dice, hombre, no podemos generalizar, por supuesto que no, por supuesto que no. Por eso Pablo va limpiando. Entre vosotros, esto, aquel está haciendo lo otro. El de aquí, esto lo tenéis que tratar de esta manera y esto de aquella manera. Si leéis las cartas de Apocalipsis a las 7 iglesias, veréis cómo ahí el Espíritu Santo, Cristo mismo, hay cosas que alaba y otras que reprende. Y habla de algunos que andan con vestiduras blancas y de otros que las tienen sucias. Así que en una iglesia, ya asamblea, hay de todo, hay de todo. Yo quiero ser de los que colaboremos a la limpieza en la casa de Dios. Amén. La Biblia dice que no traigamos escándalos, no demos malos ejemplos, que el nombre de Cristo no sea vituperado a causa de mi comportamiento. Como sabéis, yo he sido durante algún tiempo pastor responsable de una congregación y entiendo perfectamente a los pastores cuando no les queda otro remedio que limpiar la casa. ¡Oh, qué severo! Oh. Pero hermano, hay ciertos comportamientos que no se pueden tolerar. O va a tener que venir el Señor a coger a alguno y sacarlo fuera. Yo quiero que me entendáis lo que digo. Y hay que orar mucho por los pastores cuando a veces tienen que tomar determinaciones contundentes con ciertos comportamientos. 1 Corintios 3, texto muy conocido, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y qué dice? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Que nos gusta, Espíritu de Dios, ven a mi vida, Señor, lléname, Señor, muévete en medio de nosotros, Señor, habla, dones, talentos. Pero dice Dios que Él no pondrá su Espíritu en cualquier sitio, ni va a poner su presencia en cualquier sitio, aunque te desgañite en el suelo y te haga sangre. A veces dice el Señor con el espíritu contrito y humillado, ¿verdad? Yo estoy con Él, con el manso y humilde de corazón, con el que se limpia de estas cosas. Y mira lo que dice el versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, vamos a ver, yo puedo destruir este templo. ¿O no? ¿Quién es el guardián de este templo? Pues si yo lo destruyo, ¿qué me dice la palabra? Que Dios me puede destruir a mí. Vamos, yo lo interpreto así. Dios le destruirá a él porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Es verdad que aquí se está refiriendo a los que en Corinto estaban trayendo mal testimonio, todo lo que tú te puedas imaginar. Y otros estaban edificando bien, pero otros estaban sobreedificando mal. Y dice, cuidado, porque si alguno comienza a destruir el templo de Dios donde yo me muevo, es mi casa. Es mi casa. No es tu casa para que tú hagas lo que te dé la gana. Es mi casa, que es casa de oración. Lugar santo para toda la humanidad, para que vengan los perdidos y se salven, vengan los abatidos de corazón, vengan los enfermos, vengan los atribulados y yo pueda tocar sus vidas. No para que venga un lugar de escándalo, un lugar de disipación, un lugar donde hay ira, donde hay enojo, donde hay malos testimonios y la gente se vaya escandalizada. Cuidado, es mi casa y mi casa es santa. Por eso dice la Escritura, no traigas escándalo a la casa de Dios. Porque somos piedras que sumamos, ¿verdad? A veces dicen que, y no, nadie se siente aludido, de verdad, por favor, que en un cesto de manzanas sanas basta que haya una podrida, ¿para qué? Para que poco a poco se vaya pudriendo las demás. Entonces dice, habrá que sacar la podrida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Hombre, si en una reunión de 100 personas hay 90 creyentes que se santifican y dan buen testimonio y se limpian y son temerosos de Dios y hay 10 díscolos, hombre, a veces los 10 dan más ruido que los 90. Pero bueno, pero ¿y si hay 90 y solamente 10? Pues entonces puede que diga el Señor, salid de en medio de ella, ¿o no? Cierta ocasión dijo el Espíritu, y sigue diciendo a los que están metidos en lugares inadecuados donde dicen que son templo de Dios y son de Satanás, dice, no, yo los voy a sacar de ahí, porque ya es que no se puede. Primera de Corintios 6, versículo 19. Perdón. Sí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ni tú ni yo podemos hacer lo que nos dé la gana, hermano. El que quiera ser dueño de sí mismo, perdón por la expresión que voy a decir, ahí tiene huerta del obispo para correr. Yo no quiero ser dueño de mí mismo. Ya está bien que durante 22 años hice lo que me dio la gana. Yo ahora quiero hacer lo que Dios quiere que sea hecho. Si es que quiero que el Espíritu de Dios more en mí. Si es que quiero la presencia de Dios en mí, si es que quiero las bendiciones de Dios en mi vida. Si lo que quiero es un paripé, bueno. Pero si yo quiero la presencia del Dios viviente, con todas sus promesas, en los buenos tiempos y en los malos, tengo que decir, Señor, hágase tu voluntad. Y límpiame cada día más y más de mi maldad. Versículo 11 del mismo capítulo, vamos a dar un salto hacia arriba, dice, hablando de una serie de comportamientos abominables, fornicarios, idólatras, adúlteros, los que se echan afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores y muchos más que podríamos decir. Dice, y estos erais algunos. Yo, hermano, soy capaz de encontrarme en alguno de estos términos. Y aquí falta mucho, ¿eh? Yo era un maldiciente, por ejemplo. Dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vale. Mi pasado
pasado. Lo importante es mi presente. Y yo fui, tampoco alardeemos, porque a veces cuando uno cree que va a dar su testimonio es para alardear de lo malo que fue. No, porque puede escandalizar a alguna persona. Y yo hice, yo me metí, No. Ahí está. Dice 2 de Corintios, vamos a 2, capítulo 6. En estos días que celebramos Pentecostés, todos anhelamos el fuego de Dios, amén. Pero no un fuego para que me destruya y me queme, sino para que me haga dinamita, ¿no? Como dice la Biblia. Pues Dios pone su fuego en lugar santo. Capítulo 6 de 2 de Corintios, versículo 14. Y este es un texto a veces polémico. Y no voy a entrar yo en temas que no me corresponden en esta mañana, pero que hay que hablar de estas cosas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. A veces piensa, ay, puedo tener un novio, una novia que no sea creyente, me puedo casar con alguien no creyente. No voy a entrar ahí en esta mañana. No es mi parte. Pero cuidado con las relaciones con los que no son del Señor. Nuestra comunión es con los santos, con el pueblo de Dios. Correr la misma suerte con los que estamos en la casa del Señor. Y aquí Pablo tenía que advertir de situaciones muy peligrosas. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Me voy a meter yo en el fango, Dios mío? ¿Me voy a unir a las tinieblas? ¿Voy a consentir en mi vida el pecado? Por favor, ¿voy a deshonrar a mi Padre? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando se pierde el temor de Dios, oh Dios mío, cuando una iglesia pierde el temor de Dios por quedar bien con la gente, por quedar bien con este, con el otro, porque se ofenderá a la familia, porque si a este lo disciplino, la mamá se va a poner de esta manera, porque ahora el primo se va a ir, el de enfrente, ahora van a decir que soy un pastor de los que no sé qué. No. El temor de Dios. Es tiempo, como se nos decía ayer, es tiempo de que el mundo note cuando no está la iglesia. Decía el hermano, si mañana cierran este lugar y desaparecemos, ¿alguien nos echará de menos? Quizá el vecino de enfrente que diga, uy, qué tranquilo estoy, ya no me despiertan los cánticos. Pero habrá alguien que eche de menos tu vida si tú no estás, porque tú eras una bendición para esa persona, porque en ti hallaba algo que no estaba en el mundo. Salid de en medio de ellos. Limpiemos la casa del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo creo que en su misericordia el Espíritu de Dios está todavía en medio nuestro. Pero no juguemos. No nos confiemos, no. Dios no está obligado a estar aquí, hermano. No está obligado. Ni yo puedo apelar a nada para que Dios esté aquí. Porque yo no tengo la santidad suficiente. No hay ningún mérito en nosotros hoy para decir el Señor está aquí, como no sea porque Él quiere estar. Y Él está mirando nuestras vidas. Y Él dice, vale, son dignos de condenación todos, pero la sangre de Jesús está cubriendo sus vidas. Son gente arrepentida de corazón. Están luchando contra el pecado. Están clamando día y noche. Y mi ira está aplacada porque Jesús intercede por ellos. Si no, estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Nuestra preocupación y ocupación es mantener limpia la casa del Señor. Dice, y hemos leído, y voy a releer de nuevo este texto, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Estamos hablando de las promesas, ¿no? ¿Qué mayor promesa que dice, yo les llamaré, yo seré padre para ellos, y ellos serán hijos e hijas para mí? ¿Qué más queremos? ¿Cuál va a ser nuestra mayor aspiración? Pues si tenemos esa promesa, Él nos dice ahora que nos limpiemos de toda contaminación de fuera, vamos a decir de alguna manera, de carne y de espíritu. Que si el Señor hace un boquete en tu pared, no veas lo que no tiene que ver. Amén. No veas las pintadas. Y que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Os voy a leer otro texto en 1 de Juan 1, y ya estoy terminando, del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad, no me cuentes historia. Pues si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mira, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, Él es fiel y justo, que no hemos pecado, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que hemos pecado, es que me he equivocado antes. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A ver cuántos pecadores hay en la sala. ¿Podéis levantar la mano? Que voy a tomar lista. ¿Se me ha quedado alguno fuera? El que no ha pecado puede irte a casa, hermano. Dios te bendiga. Te va a ir con el Señor ya mismo. Si la casa que es el templo de Dios está limpia, Dios habitará en ella. Por eso, hermano, date una vueltecita por tu casa. Amén. Yo, como me dé una vuelta por mi despacho, voy a salir corriendo. Y eso lo sabe muy bien mi esposa. Porque amontono cosas
sin darme cuenta. A veces digo, voy a limpiar la librería y me encuentro cada cosa en la librería que digo, si ni siquiera sabía que lo tenía. Y a veces acumulamos cosas que no, unas cosas no tienen importancia, pero otras no deberíamos tenerlas. Mira, me voy a confesar esta mañana. ¿Me vaya a dar la absolución o no? Hace unos años tuve que destruir unos documentos, unas cartas acusatorias a mi persona, y que yo las tenía guardadas por si acaso. Hasta que a través de un proceso muy intenso, Dios me habló, las cogí y las destruí. Así que no guardemos cosas que no convienen, ¿eh? El Salmo 139, y con él termino. Ponte de pie, hermano, vamos a leer un texto. Y después quiero que el pastor pase y nos dirija en oración. Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Estás dispuesto, hermano? Que Dios examine tu corazón en este momento. Pruébame y conoce mis pensamientos. Los pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino recto. Amén. Vamos a orar.